Buenas, ¿qué tal? Pues nada, en esta clase vamos a hablar de un hecho para mí muy interesante y muy importante, especialmente para los extremeños, como fue la jornada histórica del 25 de marzo de 1936. ¿Qué sucedió, qué ocurrió aquel 25 de marzo de 1936 en Extremadura? Bueno, pues se produjo la mayor ocupación, la mayor toma de tierras que eran propiedad de terratenientes, de grandes propietarios, por parte de los campesinos y de los jornaleros que las trabajaban, ¿no? Las ocuparon para expropiarlas y para redistribuirlas entre ellos, ¿no? Fue una ocupación pacífica, fue una ocupación impresionante en cuanto a su intensidad, en cuanto a su extensión, y fue la mayor revuelta campesina, prácticamente pudiéramos decir, de la historia que ocurrió en Extremadura, ¿no? Pero para entender un poco cómo se llegó a una situación así, cómo se pudo producir un hecho como el 25 de marzo del 36, creo que tenemos que hablar de un poquito, aunque sea, de algunos aspectos de la historia de Extremadura, ¿vale? Brevemente y sintético y resumido. Vale, entonces, en primer lugar, nos vamos a remontar a la Edad Media y concretamente aquel fenómeno que solemos conocer con el nombre, muy entre comillas, de Reconquista, que como sabéis consistía en el avance que iban realizando los reinos cristianos sobre los territorios de la península ibérica que estaban en manos musulmanas, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XII y del siglo XIII, el territorio de lo que actualmente es Extremadura, pues iría siendo tomado por los reinos de Castilla y de León y expulsando, por lo tanto, a los gobernantes musulmanes que había allí, ¿no? Una vez se instalan, una vez conquistan estos reinos cristianos el territorio de la actual Extremadura, ¿qué hacen con la tierra? La tierra, recordad, estamos en la Edad Media, principal o prácticamente única fuente de riqueza y único casi sector económico. Pues bueno, la van a distribuir en lotes muy grandes de tierra, que acaban en manos de quién? Pues de nobles y de órdenes militares, es decir, de una pequeña minoría de propietarios. Esto contrasta con lo que había ido sucediendo en el norte de la península, al norte de la línea del Duero, etcétera, etcétera, en el Valle del Duero, donde había habido un mayor peso de la pequeña propiedad. Pero en Extremadura no sucederá así. En Extremadura una pequeña minoría tendrá grandes extensiones de tierra. Entonces eso dará lugar a unas profundas desigualdades de partida en esta región, ¿no? En esta región habrá una gran desigualdad por ese fenómeno del latifundismo. Recordad, latifundismo, existencia de grandes extensiones de tierra, de grandes fincas, de grandes explotaciones en pocas manos. Lo que pasa es que todavía en los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna, los campesinos tenían un cierto control sobre la tierra que trabajaban e incluso poseían de una manera colectiva, ¿no? Una cosa que ya hemos estudiado mucho, ¿verdad?, en el primer tema de este curso, que eran los bienes comunales. Es decir, había bosques o dehesas o pastizales o otro tipo de recursos que se poseían en común por parte de todos los vecinos o de todos los campesinos, y aunque es verdad que a veces eran los sectores más acomodados de la sociedad, de la población, quienes hacían un mayor uso de estos bienes comunales, pues también en otros contextos, en determinados pueblos, los propios campesinos podían hacer cierto uso de estos bienes comunales. Entonces, damos otro salto fuerte, importante en el tiempo, nos vamos al siglo XIX, al reinado de Isabel II, a la época de las transformaciones liberales en España, y sucederá otro fenómeno importante en relación a Extremadura y al campo extremeño, como fue el de la desamortización. ¿En qué consistía la desamortización? Pues básicamente en la expropiación de tierras por parte del Estado. Pero claro, una expropiación que no fue repartida entre los campesinos, sino que se subastó, de tal forma que accedieron a ellas en su inmensa mayoría grandes propietarios. Al subastar los lotes de tierra expropiados, solo podían comprarlos, solo podían adquirirlos gente acomodada y grandes propietarios, vamos, por lo menos en la gran mayoría de los casos.
¿vale? ¿Y qué tipo de tierras fueron expropiadas? Aunque es verdad que también se tocaron algunas tierras de la iglesia, muy bien recompensados por ello, por cierto. El Estado empezó a partir de ese momento a pagar a los curas. La gran mayoría de las tierras desamortizadas, de las tierras expropiadas, fueron precisamente estos bienes comunales, ¿vale? Es decir, los bienes comunales les fueron quitados a los campesinos, al común, y entregados a los grandes propietarios, ¿de acuerdo? Entonces la desamortización, que algunas veces en algunos libros de texto, a mí por ejemplo me lo explicaron así cuando fui al instituto, y que muchas veces es explicada, digo, como un avance, como un progreso, como algo que va en contra de la nobleza. Fíjate, de la nobleza para nada, la nobleza siguió manteniendo todas sus propiedades, o que iba en contra de la iglesia, que un poquito más, pero vamos, al final siguieron en una posición bastante cómoda. Frente a esa visión, digo, la desamortización la podemos entender como un gran robo, un gran expolio a los campesinos extremeños, ¿no? Entonces estamos en el siglo XIX y tenemos un latifundismo de partida que se ha ido construyendo desde la Edad Media, es decir, una gran desigualdad, que se ve acrecentada, que se ve aumentada con la desamortización, que es sentida por los campesinos extremeños como un robo, ¿no? Fijaos, no es casualidad que en la misma época que se produce la desamortización, se crea la Guardia Civil, que en aquel momento, yo no digo que eso sea su realidad actual, pues era sobre todo una fuerza de represión dirigida contra los campesinos por si estos robaban bellotas del hambre que tenían y no se aguantaban más, o protestaban por sus condiciones laborales, o protestaban porque les estaban quitando los bienes comunales. Ahí estaba la Guardia Civil, digamos, para reprimirles, ¿no? Vale, pero en resumen, siglo XIX, una tierra muy marcada por el latifundismo. Además, ¿qué sucede con ese latifundismo que hay en Extremadura? Con esa gran propiedad en el campo que hay en Extremadura. Bueno, ¿por qué? Pues que es una gran propiedad, son unos terratenientes que gestionan sus tierras intentando invertir lo mínimo posible en mano de obra y que además no sienten la necesidad de modernizar la agricultura porque son tan amplias las extensiones de tierras que poseen que ya tienen beneficios prácticamente asegurados. Son unos terratenientes que priorizan mucho la ganadería extensiva, ¿no? ¿Y a qué da lugar esta realidad? Pues a que existe en Extremadura y también en otras zonas, en Andalucía, La Mancha, una gran masa de jornaleros que durante muchos meses al año no tienen ningún empleo, ¿vale? Están sometidos a el paro, durante una época importante del año, y un paro en el que además no existía como ahora ningún tipo de prestación, de subsidio, ¿no? Sino que te veías frente a frente con el hambre, con la miseria, con la necesidad de hacer trabajos marginales para poder subsistir. Esa era la realidad de los jornaleros extremeños. Y cuando trabajaban, ¿no? ¿Cuál era el trato que recibían por parte de esos grandes propietarios, por parte de los terratenientes? Pues salarios muy bajos, salarios prácticamente de miseria y jornadas amplísimas, jornadas de sol a sol, ¿no? A eso súmale el trabajo infantil, niños desde 8, de 7, de 9 años yendo ya a trabajar al campo, súmale abusos de todo tipo por parte de los grandes propietarios porque al acumular tanta tierra acumulaban también poder incluso político, ¿no? Entonces utilizaban los ayuntamientos pues prácticamente como si fueran el consejo de intereses de los ricos, y esa era un poquito la realidad tan desigual y con tantos problemas sociales que existía realmente en la Extremadura de la época, ¿no? En la Extremadura del 19 y de principios del 20. Pero bueno, en nuestro país, en el año 1931, tras unas elecciones municipales, 12 de abril, que convoca la dictadura, que ganan las fuerzas de la oposición, las fuerzas republicanas, el día 14 de abril del 31, resultado de esas elecciones, se proclama la Segunda República, ¿no? Y se establece un nuevo gobierno republicano. ¿Recordad? República, que no existía monarquía, que tienen que marchar los Borbones, en este caso Alfonso XIII, ¿no? Y que se establece, por tanto, un nuevo régimen político sin rey en nuestro país, ¿vale? ¿Y cuál fue uno de los principales objetivos que se marca esta Segunda República? Pues empezar a afrontar el problema de la tierra, el problema del latifundismo del que venimos hablando, expropiando parte
de sus propiedades a los terratenientes, a los grandes propietarios, pues para entregarlas a los campesinos, bien en parcelas individuales o bien para explotaciones en colectivo, ¿no? Pensaban que de esa manera, que con esa reforma agraria, que con esas expropiaciones de tierras en manos de los grandes propietarios, pues por un lado se podría resolver un poco el problema del paro de los jornaleros que existía en esta tierra, y además se podría modernizar un poco la agricultura española porque, en su opinión, el latifundismo lo que provocaba es que no se modernizaran las explotaciones, que se dedicaran demasiadas explotaciones a una ganadería extensiva, o que incluso hubiera tierras abandonadas directamente, o que hubiera demasiadas tierras dedicadas a la caza, ¿no? Y pensaban que con una mejor redistribución de la tierra y de la riqueza, pues se podrían alcanzar mejores resultados, tanto a nivel de desarrollo de Extremadura, desarrollo económico, como sobre todo a nivel social, ¿no? Situación con menos pobreza, con menos explotación, con menos paro, ¿no? Además, ¿qué sucede cuando estamos en el año 31? Que esto coincide con un problema específico de Extremadura, que es el problema que había con los yunteros. Yo creo que hemos hablado ya en clase varias veces de qué eran los yunteros, ¿no? Porque yo creo que lo pregunté el primer día, ¿no? ¿Sabíais lo que era un yuntero? Porque seguramente alguno de vuestros abuelos o bisabuelos lo fue. Un yuntero era un campesino que poseía su propia yunta y su propio ganado para arar la tierra, y que el terrateniente le cedía una parcela, un trozo de tierra, a cambio de que le entregara parte de la producción, ¿no? Que obtenía durante un año. Es decir, el yuntero no era un jornalero, no vivía de un salario, de un jornal que le pagaban por día trabajado, como viven los jornaleros todavía hoy en día, ¿no? Sino que tenía un cierto control sobre la tierra que explotaba, aunque esta en última instancia fuera evidentemente del propietario, ¿no? El yuntero, para que os entendáis, era como un pequeño arrendatario, ¿sabes? Si queréis que os quede más claro, se lo preguntáis a vuestros abuelos, que seguro que os explican muy bien que era un yuntero. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo a la altura de los años 30 en Extremadura? Pues que los propietarios estaban desahuciando a estos yunteros, les estaban expulsando de las parcelas que trabajaban porque querían gestionarlas los terratenientes directamente. Entonces, ¿qué suponía un desahucio de un yuntero? Un lanzamiento de un yuntero, como se decía en aquella época. Pues condenarles a estos trabajadores directamente a la miseria, ¿no? Al hambre, a la incertidumbre de dónde voy a trabajar, qué voy a hacer con mi yunta, ¿no? Un problema social grave. Entonces, la Segunda República también intenta impulsar la reforma agraria para proteger a estos yunteros de esos desahucios y para evitar que se quedaran pues en la miseria, que les expulsaran de las tierras que llevaban trabajando en algunos casos durante 2, 3, varias generaciones, ¿no? Familiares. Pero ¿qué sucede con la reforma agraria de la República? Bueno, primero, que para algunos trabajadores, para algunos jornaleros es insuficiente porque no toca un número verdaderamente significativo de hectáreas, de tierras. Y sobre todo lo que sucede es que esa reforma agraria de la República, que es bastante moderada, va muy lenta, va muy lentita, muy lentita. ¿Por qué? Porque lo querían hacer desde el gobierno con todos los trámites legales de papeleo necesarios, y eso ralentiza mucho el proceso, y porque además querían hacerlo pagando unas importantes indemnizaciones de dinero a los propietarios que perdían su finca, ¿no? Y querían recompensarles por esa expropiación con dinero, lo cual también hace que el proceso vaya más lento. Además sucede una cosa, que los propietarios se van a resistir de todas las maneras posibles, al menos en la gran mayoría de los casos, a esta reforma agraria. Pues bien con obstrucciones legales, pero bien también muchas veces con la violencia de todo tipo, ¿eh? No solo la violencia de las armas, ¿no? Sino también la violencia a lo mejor de dejar sin trabajo a los jornaleros o de acelerar ese proceso de desahucio de los yunteros, ¿no? Claro, le decían a los jornaleros extremeños, comed república, cuando les pedían trabajo. Eso hacía que los trabajadores sintieran como más necesaria todavía la reforma agraria. Decían, es que como no nos demos prisa, nos morimos de hambre. Entonces, ¿qué empezó a suceder en Extremadura? ¿No?
pues que frente a aquella imagen que a veces tenemos de los extremeños como gente muy boba o muy dócil o como muy sumisa, lo que sucedió fue todo lo contrario a esa imagen. Los extremeños se empezaron a organizar en sociedades obreras, muchas veces ligadas a la UGT, a la Unión General de Trabajadores, y empezaron a movilizarse por todas las vías posibles, haciendo huelgas para protestar por sus condiciones laborales y mejorarlas, ocupando tierras que no estaban siendo explotadas, ¿no? Y que querían ponerlas en explotación pues para poder alimentarse, ¿no? Para poder comer, reclamando la recuperación de bienes comunales, realizando manifestaciones en jornadas como el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, entrando en los ayuntamientos. Por primera vez, en estos años de la República, habrá gente normal y corriente, habrá obreros, habrá pobres en los ayuntamientos, metidos en los ayuntamientos, ¿vale? Claro, lógicamente esa lucha tiene también una respuesta por parte de los propietarios, de los terratenientes, muchas veces también de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Fue una respuesta de violencia, ¿no? Y aunque es verdad que a veces los campesinos, los trabajadores, hicieron también uso de la violencia, como sucedió en Castilblanco, pues, donde mataron a 2 guardias civiles, en muchas más ocasiones, 2 o 3, ahora mismo no sé si me he colado, en muchas más ocasiones fueron estos campesinos los que recibirían la violencia a sus carnes, ¿no? Y morirían en manifestaciones o morirían en huelgas o en ocupaciones de tierra, ¿no? Por citar algunos pueblos donde hubo asesinatos de jornaleros en aquellos años, de jornaleros luchadores, pues, o de yunteros luchadores. Fuentes del Maestre, que lo tenéis cerquita, Feria, que lo tenéis cerquita, Barcarrota, Arroyo de la Luz, ¿no? Salvaleón, muchos pueblos, ¿no? Se veían salpicados por esta violencia contra los jornaleros que pedían lo que para ellos, en su opinión, iba a ser una vida digna, ¿no? Una vida con reforma agraria, con mejores condiciones de trabajo, donde desapareciera aquel atroz látigo del paro y del desempleo, ¿no? Bueno, llegamos al 16, nos trasladamos al 16 de febrero de 1936 y gana las elecciones una coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, que reivindica, que lleva en su programa el retomar la reforma agraria que se había parado un poco en los 2 años anteriores, en los 3 años anteriores, mejor dicho, y acelerarla incluso, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que los jornaleros y los campesinos están ya bastante hartos de promesas. Están bastante hartos de promesas y lo que quieren son hechos. Entonces, desde la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, en la que estaban organizados muchos de los jornaleros y de los yunteros extremeños, se realiza un llamamiento para que el 25 de marzo de 1936 se proceda a ocupar en la provincia de Badajoz grandes fincas que además estaban incluidas ya en la lista de fincas que podían ser, digamos, objeto de la reforma agraria del gobierno. Entonces hacen un llamamiento a una ocupación que fuera perfectamente pacífica, que no tuviera episodios de violencia ni de resistencia armada, y efectivamente lo hacen con una coordinación pues ejemplar, en un movimiento del que participan decenas de miles de trabajadores extremeños organizados, perfectamente sincronizados, y ocupan pues una gran cantidad de fincas, sobre todo de la provincia de Badajoz, ¿no? ¿Tendrán éxito estos jornaleros? Pues aunque el gobierno al principio es un poco reacio a reconocer estas ocupaciones, acaba rindiéndose a la evidencia de los hechos, al menos en la mayoría de los casos, y sí, esas tierras en manos de los terratenientes, pasarán en los siguientes meses a ser explotadas, a ser trabajadas por los campesinos, a pasar a manos, a pasar al control de los trabajadores y de los jornaleros, de los yunteros de Extremadura. Será una ocupación de tierra exitosa. Relativamente exitosa, claro, porque el 18 de julio de 1936, como sabréis muchos,
hubo un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado de Franco. Y el golpe de Estado de Franco, entre otras cosas, se hizo para proteger los intereses de los grandes propietarios, de los terratenientes, así como los privilegios de otros sectores sociales, de la iglesia, de la banca, ¿no? Y entonces, como este golpe de Estado franquista triunfó finalmente tras 3 años de guerra civil en 1939, lo que empezó a hacer Franco fue devolver todas esas tierras ocupadas, todas esas tierras expropiadas a sus antiguos propietarios, a los latifundistas. ¿Y qué pasará con aquellos campesinos, aquellos jornaleros, aquellos yunteros que las habían ocupado? Pues en el mejor de los casos volverán a esa antigua vida de humillaciones hacia el señorito, de miseria, de pasar muchos meses en el paro, ¿no? Hasta que en los años 50, 60 acaben teniendo que emigrar para buscarse la vida al País Vasco o a Madrid o a Barcelona, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque lo que harán en otros muchos es aplicar una auténtica venganza de clase, marcada por un odio brutal hacia lo que se habían atrevido a hacer aquellos trabajadores, ¿no? Entonces se procederá a fusilar a muchos de los campesinos que habían tomado esas tierras o a encarcelarles y a someterles a trabajos forzosos, ¿no? Eso fue un poco lo que representó el primer franquismo, al menos, franquismo de los años 40, con la tierra, con la cuestión de la tierra en Extremadura. Pues nada más, espero que os haya gustado. Mandaré una pequeñita tarea sobre este tema y, bueno, que vaya al confinamiento lo mejor posible. Vamos a ver.